Lo que daña a los riñones, o el hígado, o el páncreas, es el exceso de glucosa, porque le están dando a un enfermo de cáncer azúcar. Todos los vegetales, todo el reino vegetal tiene antinutrientes. Pues en los años 60 los doctores se dieron cuenta así de que, oigan, el culpable es el azúcar, no las grasas saturadas. Pero realmente, si nos aventamos un taco de carne con queso, lo que más daño nos hace realmente es la tortilla. El índice de mortalidad por los ataques al corazón eran mucho menores. ¿Has visto que hay resultados, digamos, en menopausia, en todo esto, teniendo una alimentación carnívora? Por la sonda nos decían, y yo veía a las enfermeras que le inyectaban Ensure. ¿Qué pasa si tú te quieres comer una planta? La cortas y listo, te la comes y resulta que ahí te está atacando. Que esa narrativa que nos vendieron estos científicos, algo anda mal. Imagínate que toda la vida nos han mentido acerca de la alimentación que debemos tener. Bueno, no lo imagines. Es la realidad en la que vivimos hoy. Nos han satanizado comer carne, nos han satanizado alimentos. Por eso hoy, en La Nube Rosa, Claudia Fit va a desmentir esos mitos acerca de la carne. Para mí es un día especial en La Nube Rosa y es porque esta vez les he de confesar que soy un poco egoísta, porque nuestra invitada de hoy tiene mucho que aportarnos a todos, pero yo tenía ganas especiales de platicar con ella y que nos comente muchas cosas padres que creo que es importante que todas las mujeres sepamos hoy día y hombres también. Está con nosotros Claudia Fit. Hola, Claudia. Muchísimas gracias, Eunice. Gracias por invitarme. Ahora sí que yo encantada de compartir pues lo poco o lo mucho que pueda aportar. Encantada. No, pues muy contentas porque comentaba yo, ¿no? Y cierto, o sea, tenía muchas ganas como de que platicáramos tantas cosas que de pronto están guardadas, que se han hecho mitos, que tenemos una mala información y que de pronto en redes surges tú, una mujer que tiene una historia que ahorita vamos a platicar un poquito de tu historia, pero sobre todo mucho conocimiento de lo que está haciendo y que rompe precisamente como con los mitos y con la enseñanza que nos han dado durante años y tú llegas con todo el valor de decir, espérense tantito, que esto no es como nos lo contaron. Entonces, pues vamos a entrarle de una vez, ahora sí que a la carnita. A la carnita, de vamos entrada. A la carnita del contenido, ¿no? Directito a la carnita, muy bien. ¿Por qué crees, o en lo que tú has investigado, que nos han dicho tanto que la carne para alimentarnos es malísima, que los vegetales debemos amarlos, que lo mejor es comer verduritas, frutitas y semillitas? Y semillitas. ¿Qué está pasando con esa información? Claro, mira, todo bien, ahora sí que bien dicen que hay que conocer nuestra historia para saber de dónde venimos y evitar cometer los errores, ¿no? Del pasado. Bueno, pues aquí todo viene, ahora sí que pues todo se mueve con el dinero. Okay, sí. Todo es marketing. Y pues todo viene, la satanización de la carne, y sobre todo de las grasas saturadas, que pues proviene de la carne, que son de origen animal, proviene porque la industria azucarera, ahora sí que financió estudios con unos investigadores de Harvard. Con unos investigadores en 1960, era por los años 60, concretamente en el 1967, que financiaron estos estudios, que ni siquiera eran estudios, pues estudios serios, o sea, no eran de control aleatorizados, que esos son los que dan valor, los que realmente son confiables. Ahora sí que los científicos y todos los del gremio de la salud sabemos que esos son los que tienen validez, esos estudios. Y este estudio ni siquiera fue eso, fue un relato, una narrativa que fue publicado en una revista científica muy importante en esos tiempos. Eso fue lo que le dio peso a esta información. Y pues aparte tenía respaldado y todo el apoyo de la industria azucarera desde entonces. Okay. Y ese estudio pues fue muy sonado y fue muy, pues fue una bomba, ¿no? Que aventaron, que dijeron, ¿saben qué? Estos científicos dijeron, ¿saben qué? Las grasas saturadas son las que nos están causando infartos al corazón. Siendo para ocultar precisamente que la industria azucarera es realmente el culpable de los ataques al corazón. Okay. En realidad eso era lo que estaba detonando y aumentando los paros cardíacos en la población,
Porque antes, si te vas más atrás de los años 60, un poquito más atrás, de los 40 para atrás, el índice de mortalidad por los ataques al corazón eran mucho menores. Correcto. Sí, si tú lo investigas y lo investigas en la Heart Association, ahí ves los datos clarito, o sea, se ve cómo la curva va aumentando a partir de esos años. Ok. Del 40 para adelante va en aumento. Y hoy en día está, o sea, todavía increciendo, ¿no? Ajá, o sea, está creciendo todavía. Entonces, por ahí no va. Quiere decir que esa narrativa que nos vendieron estos científicos, algo anda mal. Si esa narrativa tuviera razón, hoy en día estarían bajando esas cifras de ataques al corazón. Claro, porque en teoría ya le bajamos a la carne, a la grasa, a todo lo que nos estaba dañando. Entonces Exacto. Eso fue realmente para tapar su propia cochinada. Entonces dijeron, vamos a echarle la culpa al otro. Sí, ¿no? Sí, la industria azucarera. Y entonces nos empiezan a decir que justamente lo que nos está dañando es esa grasa, la grasa animal, saturada. La grasa saturada. Y con eso empezamos ya, como dices tú, la nueva narrativa de entonces no le peguemos a la carne, ¿no? Por ahí empieza la historia. Nos cambiaron la narrativa. Ajá. Y eso es algo que, si tú quieres que alguien crea, tienes que cambiarle la narrativa. Claro. Y justo eso nos hicieron, nos cambiaron la narrativa. Y pues nos metieron ese miedo. Imagínate cuántos años ya llevamos, desde los años 60, pues son precisamente 60 años, más o menos, que llevamos con esa creencia, ¿no? Arraigada. Ya ahorita poco a poco ya se ha ido destapando todo esto, se está destapando, porque justo quien lo destapó fue JAMA, la revista científica JAMA, creo que fue en el 2016, si mal no recuerdo, que la revista JAMA descubrió ahora sí que todo este complot que hubo y este financiamiento por parte de la industria azucarera que querían tapar, porque pues en los años 60 los doctores se dieron cuenta así de que, oigan, el culpable es el azúcar, no las grasas saturadas. Empezaban a notarlo, porque en los años 60 es cuando hubo el auge de los pasteles en cajita, de los hot cakes, de los pancakes, de todo en cajita, de la marca esta famosa... hay muchas marcas, ¿no? Muchas marcas. Y ahí se empezaron así como que boom, fue el boom de las amas de casa cocinando más rápido, porque las amas de casa ya querían vender, ya querían empezar a trabajar. Por esas fechas también empezó Tupperware y todo esto, las ventas en pirámide. O sea, es que todo va de la mano, o sea, todo el contexto se va dando, ¿no? Entonces empezaron a cocinar más así, las amas de casa, más práctico, más rápido, más fácil, sencillo, y ahí se empezaron a detonar estas enfermedades. Entonces sí se estaban dando cuenta los doctores. Por eso fue que la industria azucarera dijo, no, tápenlos, hay que apaciguarlos, que no nos echen la culpa. Claro. Porque ahí ya estaban formándose una industria millonaria. Por supuesto. Y hoy día... Tan es así que ahora, disfrazado también con otras cosas, pero todos sabemos y todo el mundo sabe. A ver, el azúcar nos trae miles de problemas, es el culpable de todo, se ha dicho, ha subido los índices de diabetes, hipertensión, etcétera, tremendas. Pero es importante que comprendamos el origen y por qué ahí entonces justo empieza a verse muy mal la carne. Pero ahora pasemos ya un poquito entendiendo que nos estaban contando un cuento chino. ¿Cómo podemos hoy día sustentar que eso no está sucediendo? Que la carne es la que se satanizó, pero que no es la culpable de todo esto que nos estás contando. Precisamente revisando la historia. Ajá. Yo siempre insisto, hay que estudiar la historia, hay que saber nuestra historia de la humanidad. Durante 2 millones de años, el ser humano, durante el año paleolítico y el Pleistoceno, conocido como el Pleistoceno, durante esos 2 millones de años, el ser humano se alimentó a base de animales. ¿Por qué? Porque era la edad de hielo, era de la era de hielo. ¿Qué pasa en la época de hielo? Casi no hay plantas, casi no hay vegetales, no había agricultura. Éramos cazadores. Entonces, éramos cazadores, nuestro principal alimento era la carne, eran los animales que había, que podíamos cazar, ¿cierto? Y entonces... Esos 2 millones de años fue cuando más se desarrolló el cerebro. No lo digo yo, ahora sí que la ciencia, los científicos lo han demostrado, lo han analizado,
Y es cuando más se nos desarrolló el cerebro y por eso ahora, por eso llegamos a la modernidad. Pero ¿qué pasó en la modernidad? Cuando llegamos a la modernidad, empezamos a también tener comodidades. Uh-huh. En la modernidad descubrimos la agricultura. Okay. Y ahí empezó el sedentarismo. Uh-huh. Cuando empieza el sedentarismo, empieza pues todo esto de ahora sí que no había Uber Eats, pero ya había, que ahorita ya lo tenemos con un botón. Ajá. Peor, que también eso ha cambiado también pues mucho la alimentación de nosotros como seres humanos, o sea, ya lo ha deformado muchísimo. Terrible. Ajá, ya nada más al picar un botoncito tenemos la comida a la puerta sin movernos. Entonces, ahí en esa época empezó justo en las civilizaciones que se empezaron a asentar, empezó el sedentarismo. Uh-huh. Porque antes de eso éramos nómadas. Uh-huh. Exacto. Estábamos en actividad constante, estábamos de cueva en cueva, buscando qué cazar, uh-huh. En movimiento. Sí, absolutamente. Empezó la agricultura y empezaron las enfermedades metabólicas. Concretamente en Egipto fue donde se marcan las primeras enfermedades metabólicas. Ok. Ajá. Y bueno, también en Grecia hubo ahí. Y todo esto, pues, si nosotros vemos que en esos 2 millones de años fue cuando más se desarrolló el cerebro, quiere decir que algo estaba bien. Claro. Y ahí en esos 2 millones de años no había enfermedades metabólicas. Y muchos dicen, bueno, pero se morían bien jóvenes. Claro, se morían jóvenes porque se morían por virus, porque no había tecnología. Okay. No había tecnología médica. Ajá. Uh-huh. Se morían por eso. Porque se cortaban, o una cortada terrible que les hacía el animal que estaban cazando. Ajá. Estaban cazando un animal, se cortaban y se les infectaba y se morían por la infección. Porque no había atención médica. Uh-huh. Pero lo que sí no había eran enfermedades metabólicas que hay hoy en día. En esos tiempos diabetes, no hombre, ¿qué va a haber? Uh-huh. Estaban activos, comían a base de animales, casi no consumían glucosa. Uh-huh. Y pues esto los mantenía en estado de cetosis, uh-huh. utilizando las grasas como combustible. Como combustible. Que bueno, a lo mejor ahorita les estoy hablando en chino, pero si quieren, Sí, si hay tiempo, sí, podemos profundizar en ese exacto. tema. Pero creo que sí es muy importante, justo ahorita lo que estamos haciendo, esa parte de poner un contexto, ¿no? Porque, o sea, si no nada más pareciera como que estoy defendiendo una posición porque a mí se me antojó, porque creo que está padre y a mí me cae muy bien el organismo. Está de moda. Ajá, o está de moda o es una nueva corriente que ahorita, no. Entonces, hay una base, hay un porqué y creo que sí es importante que estemos entrando como que estos precedentes para poder entender por qué es tan importante para nosotros hoy día comer carne, ¿no? Y creo que ahorita, viendo un poquito a esta historia, pero acentuando lo que está pasando justo hoy día en la modernidad, en los días que estamos viviendo, tú llevas justamente, y nos hablas mucho en tu contenido, y tú lo vives. Eso me interesa mucho, ¿no? Porque una cosa es poder decir, tengo toda esta teoría y yo creo que sí, los libros dicen y está comprobado y no sé qué, pero tú lo vives. Tú llevas justamente una dieta basada. Un estilo de vida carnívoro. Un estilo de vida carnívoro. Eso me encanta, que era mejor estilo de vida en lugar de dieta, ¿no? Porque sí. Suena como raro, como restringido. Claro. Un estilo de vida. Y quisiera un poquito que nos platicaras, para ir combinando, un poquito de ¿cómo es que tú llegas a esto? Porque tú originalmente no tenías esta información. Tú no eras carnívora propiamente, no. Sino, platícanos tú antes qué comías, antes de que lleguemos a lo bueno, pero ¿qué comías? ¿Cómo era tu estilo de vida? Porque además incluso tú platicas en tu contenido que incluso tenías más peso, tenías un poquito de sobrepeso. Sí, tenía sobrepeso. ¿Verdad? Y le pegabas a la verdurita y no sé qué. ¿Qué comías? Cuéntanos un poco. A todo. Hot cakes y todo. Hot cakes y todo. Sí, no, yo era completamente omnívora, Ajá. Que es ahora sí que como dicen, somos omnívoros. Sí, eso nos enseñan, de hecho. Ajá. Los carnívoros, los herbívoros y nosotros somos omnívoros. Claro, y sí somos omnívoros, pero con una base hipercarnívora. Ok. Ajá, nuestro estómago está diseñado para la carne, para ahora sí que digerir todas estas proteínas. Tenemos el pH muy ácido. Si lo comparamos con un carroñero, con un buitre, tenemos exactamente el mismo pH. Así es que sí, en base, sí somos omnívoros, pero con bases carnívoras. Pero bueno, contestando tu pregunta de cómo era mi alimentación antes, comía de todo, absolutamente de todo. Digamos que la dieta SAD,
Okay. No sé si han escuchado el término SAD. Ajá. El término SAD es la Standard American Diet. Okay. Yo pensé que SAD de triste. Sí, de hecho, por eso ahora sí que el acrónimo lo relacionan con eso, ¿no? Ajá. O sea, bueno, las iniciales lo relacionan con eso, con SAD, de triste. ¿Por qué? Porque causa muchas depresiones esta alimentación. Wow. Ajá. Causa mucha ansiedad, depresión. Uh-huh. Que bueno, también es un tema que podemos irnos ya más a profundidad del por qué lo causa, ¿no? Sí. Es una causa muy, muy profunda, porque se causan tantas depresiones. Uh-huh. Va también en crecimiento. Es una pandemia, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto la obesidad como la depresión. Y todo es causado por SAD, por la Standard American Diet. Y esa era mi alimentación. Ahora sí que súmale la comida de la alimentación mexicana, garnachera, más aparte toda la influencia que tenemos pues anglosajona, ¿no? Ajá. O sea, sobre todo, bueno, de nuestros amigos y vecinos gringos. Gringos, sí. Entonces, esa era mi alimentación. Comías de todo. Sin mayor equilibrio ni nada. Sin equilibrio, sin control, no tenía nociones yo de nutrición, uh-huh. Ni por aquí. Para mí, de hecho, mis desayunos, te platico, eran cereales de cajita. Que lo más saludable es la cajita, ¿no? En los cereales. De hecho, lo más saludable es leerla. Leer la cajita para no consumir. Ajá. Sí, justo. O sea, era lo que yo desayunaba porque creíamos, en mi familia, en mi contexto, creíamos que con que dijera fortificado con vitaminas y minerales, era algo muy nutritivo. Ajá. Porque pues tenía vitaminas y minerales. Uh-huh. Y era, luego, pues, wow, me va a nutrir. Con la lechita y todo esto, claro, pues agarra bien, ahí lo ¿no? nutritivo, digamos que era la leche. Ajá. Era lo que pudiera rescatar de ahí, ¿no? Ajá. Sé que hay mucho conflicto también con la leche, que sí, que sí no, que tiene carbohidratos, que uh-huh. digamos que también ese es otro debate uh-huh. que podemos tener. Sí. Pero digamos que ahí lo más rescatable era la leche. Uh-huh. Entonces tú comías de esa manera, no había control, todo, no estabas metida en la nutrición. Y sin embargo, después hay un detonante en tu vida, ¿no? Que tú nos lo platicas, por eso me atrevo a tocarlo, que es la muerte de tu papi. Claro. Y entonces como que eso te empieza a cuestionar. ¿No? Y lo menciono porque estoy hablando de cosas muy serias, ¿no? Justo ahorita la parte donde tú nos hablas de una narrativa y todo, no estamos cayendo en lo mismo, ¿no? De, a ver, ahora vamos a aventarnos un discurso contrario, sino aquí hay bases muy fuertes, lo que te hace una transformación, lo que te hace a ti como comprender realmente qué es lo que está pasando en tu vida, ¿no? Tú los platicas ahí en redes justamente que tu papi muere de cáncer y eso te hace cuestionar porque tienes 2 hijitos y dices, y ahora, ¿no? Como que eso te detona y te empiezas tú a meter entonces en toda esta información. ¿Y qué descubres? Bueno, pero obviamente no ibas pensando en voy a encontrar la parte carnívora y me voy a volver, sino no. ¿Qué buscabas tú? ¿Qué respuestas buscabas? Claro, como tú bien lo dices, pues tuve un punto de inflexión bastante fuerte, que es algo que pues obviamente no se le desea a nadie, claro. que hagas un cambio viviendo algo así, ¿no? Algo muy doloroso, que evidentemente pues es algo de la ley de vida, todos vamos para allá. Uh-huh. Si hay algo seguro en la vida, pues es la muerte, ¿no? Uh-huh. Nacemos para morir. Uh-huh. Pero bueno, su enfermedad fue muy desgastante, fue durante 4 años y eso fue lo que pues lamentablemente pues pegó mucho, dolió. Claro. Y este punto de inflexión me hizo pensar mucho en hábitos, en la salud, en calidad de vida. Me pegó mucho el ver cómo mi papá perdió su independencia. O sea, él era una persona súper independiente. Él vivió solo mucho tiempo antes de casarse, se casa con mi mamá y siempre fue de que no, yo me lo hago. O sea, muy diferente como lo que estamos acostumbrados aquí en México de que la mamá le hace todo al papá en esos tiempos, ¿verdad? Sí, ahorita ya es muy diferente, pero en esos tiempos era así y mi papá no era muy independiente y él hacía todas sus cosas y viajaba mucho y bueno, era muy independiente. Uh-huh. Y el verlo durante esos 4 años, cómo se fue consumiendo en la cama de un hospital, pues sí fue algo muy doloroso, ¿no? Y más viendo, ahorita tenemos lo mejor de los 2 mundos, no quiero que se malinterprete y que estoy atacando a los doctores o al gremio de la salud.
ahorita tenemos dos cosas muy buenas. Tenemos lo mejor de los dos mundos, que es la ciencia, el avance científico y toda la medicina moderna, y los conocimientos. Pero nos cuesta fusionarlo. O sea, tenemos este conocimiento del pasado. Sabemos que el azúcar, todos sabemos, como tú lo dijiste, sabemos que el azúcar nos hace daño. Sí. Pero no lo frenamos, seguimos consumiéndolo. ¿Por qué? Porque sabe rico. ¿Por qué? Porque es adictivo. De hecho, se ha comparado el azúcar con los mismos efectos que causa la cocaína. Wow. Tiene exactamente el mismo efecto en nuestra mente. A nivel cerebral tiene los mismos daños neurológicos que la cocaína. Entonces, y lo seguimos consumiendo. Te digo, tenemos lo mejor de los dos mundos. Y viendo la enfermedad de mi papá esos 4 años, pues yo nada más estaba observando. Yo veía. Yo soy muy, muy observadora. Puedo a lo mejor no ser muy activa o muy extrovertida. Digo, en redes me ven que sí, a lo mejor y todo, pero en la vida real soy más observadora. Ok, analítica. Más analítica. Y esos 4 años yo analizaba y veía cómo en el mismo hospital le daban alimentos cargados de azúcar. Y como dices, todos sabemos que el azúcar hace daño. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué le están dando a un enfermo de cáncer azúcar? Si se supone, digo, yo no tenía grandes conocimientos de nutrición en ese momento, pero yo decía, si se supone que el azúcar es el alimento del cáncer, muchos lo sabemos, ¿por qué en el hospital están dando azúcar? ¿Por qué? Y eso me llevó a cuestionarme más allá. ¿Y por qué mi papá tenía una sonda, comía por medio de una gastrostomía? También tenía tráqueo, entonces no podía de manera oral no podía ingerir sus alimentos. Y también por la sonda nos decían, y yo veía las enfermedades que le inyectaban Ensure. Y pues ahora que ya tengo los conocimientos, en ese tiempo te digo, no los tenía, y ahora que tengo los conocimientos, leo los ingredientes del Ensure. Azúcar. Me voy para atrás. Es azúcar. Es pura azúcar. Ajá. Y deja tú el azúcar. Aceites vegetales, que también, ese horrible. También es otro tema. Sí. Los aceites vegetales. Ajá. Entonces trae las 2 bombas más peligrosas para la nutrición del ser humano. Son los alimentos que menos nutren. Claro. Entonces, su alimento era a base de eso. ¿Cómo no le iba a regresar, no? Porque tuvo casos de que, o sea, tuvo cáncer, linfoma no Hodgkins, y después salió de la enfermedad, tuvo un momento de recuperación y luego recayó ya muy grave. Wow. Pero pues, ¿cómo no iba a recaer con una alimentación así? Por supuesto. Y ese cuestionamiento y todo eso fue cuando empecé a indagar en la nutrición. Y empecé a descubrir todo este mundo que yo no conocía, muy ajeno a mí, de la nutrición. Y a la par, como que todo coincidió. Eso es que el universo te está diciendo, ¿sabes qué? Por ahí no es, vete para acá. Tú tienes que dedicarte a esto. Tu misión de vida es otra. Ah, encontraste ahí. Y encontré mi misión de vida. Ajá. Pero porque todo fue embonando, ¿no? También ahora sí que llama al universo, destino, lo que quieras creer, pero me puso a las personas adecuadas en mi camino. Y pues entre ellas fue precisamente mis hoy coaches de CrossFit, que bueno, yo los quiero muchísimo y los valoro, no sabes cuánto, porque me han enseñado no solo CrossFit, sino pues muchas lecciones de vida. Que ese también, o sea, tú eres puro debate, mi Clau. Soy puro debate por donde veas. También, controversia. Sí, pura controversia. Es que ese es otro tema, ahorita me atrevo a hacer este paréntesis porque CrossFit también es muy satanizado de ¿quién entrena CrossFit si no puro loco te vas a lesionar? Y bueno, hay mucha maldad y aquí en producción las están diciendo así porque, bueno, no puede. Sí.
Y digo, o sea, pero justo es eso, creo que tiene que ver mucho con tu personalidad, de eso, de no quedarte con lo que nos dicen, de no porque todos lo dicen ¿no? Hay que ir más allá. Y ahorita vamos a hablar también de esa parte del CrossFit, porque está bien interesante. Pero me llama la atención que ahí empieza mucho de empezar a cambiar como tu mentalidad, ¿no? Entonces llegas a CrossFit y empiezas a ver qué. Ajá, totalmente. O sea, mi mentalidad cambia a 180 grados, ¿no? Sí. Empiezo a hacer CrossFit porque conozco a los dueños de este CrossFit, que son mis coaches, y empiezo a ver todo el mundo nuevo y descubro que me gusta. ¿Por qué no? Nunca había hecho ejercicio, nunca en mi vida, pero ¿por qué no empezar con CrossFit? Se me hizo muy buena idea. De una vez algo rudo. ya estando, ¿no? Ya si voy a empezar, pues ya empecemos bien. Ya de lleno. Ajá. Y para ese entonces yo ya tenía hijos. Cuando empecé, porque de hecho cuando se enferma mi papá, en esos 4 años fue cuando me embarazo, tengo a mi primera hija. Cuando tengo a mi primera hija fue cuando más grave estuvo mi papá. Wow. En terapia intensiva. De hecho estuvo aquí en México. Y pues eso me hizo, el detonante fue así cuando me hizo todo sentido y el cambio de 180 grados. Tener a mi hija en brazos, verla indefensa y todo, y decir, ahora depende de mí. Yo soy la que me la tengo que rifar para que ella viva, ¿no? Para darle la mejor calidad de vida. Y ese fue como el más grande que dije, tengo que hacer cambios muy importantes en mi vida, por ella y por mí. Empiezo a estudiar nutrición, decido estudiar nutrición, conozco CrossFit, resulta que me encantó desde la primera clase. Y eso que no fui a la primera clase que me invitaron por miedo, ¿eh? También eso es algo muy común que nos pasa cuando queremos empezar a hacer cambios. Tenemos miedo, porque no sabemos por dónde empezar. Claro. Y también tienes el miedo de que, híjole, nunca lo he hecho, voy a llegar a una clase nueva que no conozco a nadie. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Sí, es lo desconocido. El miedo a lo desconocido. Totalmente. Y la ventaja es que ahí fueron muy pacientes. Tuve esa ahora sí que, esa suerte, ¿no? Porque difícilmente he escuchado que en otros CrossFits o en otros lugares, no solo CrossFit, en otros lugares deportivos, no son tan pacientes o no son tan, ¿cómo podré decir la palabra? Compasivos. Confirmo, sí. Ajá. De cuando llegas, recibirte de que no te preocupes, haz lo que puedas, vas a hacer esto, enseñarte desde cero, ¿no? Las bases. Y acá fueron así. Me enseñaron desde cero y fueron muy pacientes. Me arroparon. Qué padre. Y eso sentí muy padre. Ya en la segunda clase que sí fui. y me encantó. Dije, oye, está padrísimo, me encanta. Ya de aquí soy. Ajá. Y desde ahí hasta la fecha no he dejado de ir. A CrossFit, súper bien. Ya me ando echando el micrófono. Es por lo fuertota que pasa. Ya con la el fuerza. CrossFit esto pasa. Parte de no medimos la fuerza. Sí, perdón, nuestros músculos. Mis músculos chocan con el micrófono. Y pues ahí ya lo descubro. Y empiezo a ver la importancia de la nutrición con el ejercicio. Okay. Lo empiezo a fusionar. Y digo, wow, qué importante, ¿no? O sea, el cuidar esto, me empiezo a sentir mejor. Yo misma, empezaba a sentir más energía, más vitalidad, me empezaba a sentir más ligera, me empezaba a sentir que ya podía subir las escaleras sin agitarme. Pues que podía jugar con mi hija, que en ese tiempo todavía no nacía mi hijo. Empecé a notar muchos cambios en mí, muy buenos. Pero primero puro ejercicio. O sea, primero con CrossFit. ¿O ahí ya empezaste a combinar alimentación? No, empecé primero con el CrossFit y después con la nutrición. O sea, empecé a cuidarme yo con nutriólogas de la vieja escuela, que yo les llamo. Empecé con nutrióloga de la vieja escuela y bien, o sea, obviamente, pues si vienes de una alimentación SAD, claro, cualquier cambio te va a ayudar a bajar, ¿no? Inmediatamente es notable. Exacto, fue muy notorio. Empecé a bajar de peso, me empecé a sentir muy bien. Dije, wow, qué importancia tiene el cuidar tus hábitos, el cuidar todo. Y no solo eso, dormir bien también, o sea,
pues hay muchos pilares que hay que cuidar. Ujú. No solamente es nutrición y ejercicio. Sí. Es muchos pilares, muchos, que hay que cuidar. Y pues entre ellos ya fui descubriendo más, ¿no? Poco a poco. Y fui viendo, me gustó tanto la nutrición, o sea, te digo, empecé así con nutriólogas, me empezó a gustar tanto que empecé yo a, pues ya sabes, a ver en YouTube muchas corrientes, mucha información, porque hay demasiada información en redes. Ujú. Y empecé a perfilarme, empecé ahora sí que también a estudiar precisamente historia Okay. de nutrición. Empecé a certificarme. Primero hice certificación pues muy básica de nutrición. Y ya después de esto, empecé a ver todo lo que era el ayuno intermitente. O sea, a raíz de la historia vi que pues nosotros hacíamos, como te decía, cuando éramos cazadores, pues el ser humano, aparte de tener una base de alimentación carnívora, pues también vivíamos haciendo ayunos. Ujú. No siempre había comida. Literal, teníamos que salir a Ok. perseguir la chuleta. Ujú, sí. Literal. Ajá. Literal. Y no siempre había. ¿Y qué pasaba? Sobrevivían. Ujú. En épocas de hambruna sobrevivían. Cierto. Ajá. Y ahí, en esas épocas de hambruna, es cuando ocasionalmente consumíamos glucosa. Algunas bayas, algunos frutos secos Ujú. y frutas de estación Ujú. que nos hacían sobrevivir para llegar a cuando hubiera animales. Ujú. Y estos conocimientos ya me fueron perfilando. O sea, toda esta como investigación ya fueron perfilando un poco más la filosofía de nutrición que tengo ahora. Porque te digo, yo soy muy analítica, yo cuestiono Ujú. y analizo. Entonces vi que la nutrición moderna, que le decía a mi papá que con Ensure Ujú. sobrevivía, o sea, con Ensure iba a estar bien, o con alimentos altos en glucosa o aceites vegetales, no me hacía sentido, ¿no? Entonces, todo eso me llevó a cuestionar. Me perfilé, empecé con el ayuno intermitente, digamos que esa fue la ventana Ah, ok. que me abrió el panorama, ¿no? Para este lado carnívoro. Ahí empezó y empecé a ver sobre la importancia de la cetosis, la importancia del combustible, tenemos dos combustibles, Ujú. la glucosa y la grasa, Ujú. y o sea, me hizo ver todo esto, el estudiar, me hizo ver que pues las grasas es el combustible preferido del organismo. Entonces yo decía, ¿por qué si es el preferido nos inculcan una pirámide nutricional con bases de carbohidratos? Ujú. A base de pastas, de panes, de gluten, de arroz, de papas, Sí, nos todo enseñan que esto. ahí es donde está nuestro combustible y échate un arrocito y dale. Ajá, Y exacto. nos está diciendo que no, que la situación sí puede ser en la grasita de la carne, ¿no? Exacto. Si tú obligas a tu organismo a utilizar el combustible de las grasas, que yo le digo que es la gasolina premium. ¿Qué eso es la cetosis, Clau? Eso Sí, es la entrar cetosis. en estado de cetosis es Ajá. cuando tu organismo empieza a utilizar las grasas como combustible. Yo siempre les digo a mis pacientes, imagínate que las grasas es el combustible premium Ujú. y la glucosa es la regular. Ujú. La barata. Ajá, la barata. La barata. De ¿Y esa sí? barata no queremos. Y sí, al cuerpo no le cuesta nada utilizar la glucosa, es muy eficiente, muy barato, Ujú. muy biodisponible. Ujú. Dice, ay, ¿me das glucosa? Uso la glucosa. Ujú. Rápido. Y entonces, pero realmente nos conviene usar la grasita. Exacto, totalmente. Te hace más eficiente. Ujú. Yo he visto que tú te avientas unos desayunos que es así, Chonchos. Sí, la super envidia. Pero a ver, o sea, veo que tienes carne, huevo completo. ¿Por Ajá. qué nos han dicho que la yema no? Otro mito de la Ajá, alimentación carnívora. Ujú. Ajá. Sí, porque cuando vamos normalmente justo con la nutrióloga tradicional, llamémosle así, tradicional. Tradicional Ajá, de la nos vieja dice, escuela. Sí. claritas, ¿no? Claritas de huevo. Puras claras de Ajá. huevo con tus espinaquitas. Sí. ¿Por qué no? Cuéntanos. ¿Por qué no? Ujú. Porque al separar tú la yema de la clara, Ujú. le estás quitando aminoácidos muy importantes. Ujú. Pierde su código genético. Ok. Todos los alimentos tienen un código genético. Y nuestro cuerpo, como es, ahora sí que también tiene genes, Ujú.
leen los alimentos. Nuestro cuerpo los lee. Y entonces, si tú le quitas la yema, pues no lo puede leer bien. Le falta información. Le está faltando información a ese alimento. No puede completar los aminoácidos que tienen juntos. No los puede potencializar. Entonces, ya no se vuelve... a ver si entendí. Quiero entender que entonces ya realmente no aprovechamos todo el huevito. No aprovechamos los nutrientes. Ajá. O sea, la clara no fue lo que podríamos obtener si nos lo comemos completo. Claro. No, ya no lo estás aprovechando. Y la justificación de ese tipo de alimentación es porque es bajo en calorías. También eso. Nos enseñan a contar calorías. Sí. Ajá. En la nutrición que se lleva hoy en día en las currículas de las escuelas de nutrición, es una nutrición con dietas hipocalóricas. Ajá. Bueno, si quieres, depende de tus objetivos, pero bueno, si quieres bajar de peso, que casi todo el mundo es lo que quiere hoy en día. Sí, cuando llegas... Bajar de peso, bajar niveles de grasa, y con dietas hipocalóricas te enseñan a que con eso se resuelve el problema. Porque lo que les preocupa son las calorías. Nos han convertido en cuentacalorías. Sí. Siendo que no deberíamos estar contando calorías. Ahí te encargo en el paleolítico que están contando calorías. ¿Cuánto me comí de mamut? No. No hacían eso. Hay que seguir nuestro instinto, nuestro genoma humano. Nuestro genoma humano es muy diferente a lo que nos han vendido hoy en día. Oye, pero aquí me surge una duda. Yo lo entiendo perfecto, pero, por ejemplo, ya justo no tenemos esa actividad. Somos una sociedad súper sedentaria y todo. O sea, ¿hay que tenemos que hacer? ¿Como controlar cantidades? ¿Sería una cuestión de cantidades? ¿O simplemente, o como a la saciedad? ¿Sí? Hacerle caso a la saciedad, pero hay que educarlo. Okay. Porque hoy en día estamos muy lejos de hacerle caso a nuestra saciedad. Hoy en día como ya quitamos ese instinto. Ya no hacemos caso, ya no sabemos cuándo estamos llenos y cuándo no. Ahora, también la gente de dieta tradicional te dice, a ver, cómete tus 150 gramos de carne y si tienes hambre, échale verdura. Nos dicen, sí, no, pero para llenarte, pero para llenarte, come lechuguita. Digo, yo lo he pasado, a mí me han dicho eso, yo digo, ay, yo quisiera otro cachito de carne, por favor, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ahora también he escuchado otra corriente donde también han encontrado que las verduras inflaman. Y sí. Y fíjate, te voy a decir una cosa, hablando de esto del instinto, a mí me latía, por eso dije, quiero platicar con Clau, porque ella me va a entender. Yo siempre defendí esa parte. Yo digo, es que yo cuando como verdura, de verdad que me suena la panza. Yo siempre dije, es que a mí me suena la panza y siempre me dijeron, no, ¿cómo crees? Pues si la verdura es lo que te hace bien, es la fibra que necesitamos. Te suena la panza porque comiste carne, lo mejor es no comer carne. ¿Por qué está pasando esto que me dices? Que sí es cierto que inflama. Sí, otros grandes mitos que nos han vendido. Ya este micrófono me voy a salir endrogada. A ver, me lo voy a echar. No te ríes. Otro también de los grandes mitos que nos han vendido es eat your greens in all meals, ¿no? Como dicen acá los gabachos, que siempre tus verdes en todas las comidas. También nos lo han vendido porque ¿qué es más barato para ti, como si fueras dueño de una empresa alimenticia o de un negocio? ¿Qué te va a durar más en el anaquel? ¿Las verduras y las semillas, granos, o sea, todo lo vegetal o lo animal? ¿Qué caduca primero? Lo vegetal. Eso caduca después, dura un poquito más, todo lo vegetal. Y aparte es más fácil de producir. La producción masiva de vegetales es más rentable, es más barato. Ah, ok, ya. Sí, ya no, pues que al revés yo dije, sí, que se me echaba a perder. Ya entendí. Es más barato producir vegetales que producir vacas. Sí, claro. O animales. Sí. Es mucho más sostenible, es más sustentable. Entonces, te han dicho, come vegetales. ¿Por qué? Porque quieren que lo estés consumiendo. Porque les conviene más a la industria de la agricultura, ¿no? Entonces, ahorita, ¿por qué nos está provocando lo que tú sientes, esa inflamación o ese gorgoreo o ese sonidos y todo así en tus intestinos? Es por los antinutrientes que tienen. Esos ya los tienen originalmente. Todos los vegetales, todo el reino vegetal tiene antinutrientes.
Ajá. ¿Y por qué? Todos me dicen, ¿por qué? ¿Por qué tienen antinutrientes? Pues tienen antinutrientes porque, otra vez, vamos a poner el ejemplo del Paleolítico, cuando éramos cazadores. Si tú quieres cazar un animal, remóntate y estás en tu cueva y tienes hambre y vas a cazar un animal, ya le echaste el ojo. Vas y con tu lanza lo vas a cazar. ¿Qué hace el animal para defenderse? ¿Qué hace? Corre, te ataca, tiene garras, tiene colmillos, tiene forma de defenderse. Te va a echar una mordida, X, ¿no? O sea, tiene formas de defensa. Todos los seres vivos tenemos una forma de defendernos. Absolutamente todos. ¿Qué pasa? Las plantas, ¿estás de acuerdo que son seres vivos, no? ¿Qué pasa si tú te quieres comer una planta? ¿Qué hace? ¿Puede correr? No, nada. Nada, no corre. No puede. Ya. La cortas y listo. Y tú dices, no me hizo nada. Y hasta dices, indefensa, no me puedes hacer nada. Te la comes y resulta que ahí te está atacando. Okay. Su mecanismo de defensa, en el momento en que tú la agarras, la tocas, se siente agredida la planta. Ya siente una agresión. Y su mecanismo de defensa es soltar estas toxinas que se llaman antinutrientes. Okay. Las más conocidas son el oxalato, las lectinas, fitatos, falatos. O sea, hay muchos antinutrientes. Y estos son los que te atacan pues de manera silenciosa, sin que tú sepas. Y por eso sientes esa inflamación, porque lo que te está causando se llama disrupción en la microbiota. Te está dañando tu epitelio. Que hoy tanto nos han dicho la importancia de la microbiota. Exacto. Y le estamos dando en la torre con los vegetales. Sí, porque estamos abusando de ese consumo. Y eso no nos hace la carne. La carne no nos hace eso. No, la carne difícilmente tiene antinutrientes. Tiene una dosis bien ligerita, así si acaso llegan a tener es mucho más ligero. Digamos que en la alimentación de hoy en día, porque pues también tienen hormonas, pero si comparas vegetales contra carne o proteínas de origen animal, digamos que hoy en día es la que menos peor está. De plano. Cuando hablamos de carne, también nos estamos refiriendo, o sea, carne roja. Carne roja, blanca. Pollo, pescado. Todo lo que venga de un animal. La carne de cerdo, que también es súper satanizada. Muy satanizada. Pero sin embargo, ahí sí he oído a varias nutriólogas, incluso las tradicionales, que dicen que es de lo mejorcito. La carne de cerdo igual, sin problema. Mira, digamos que yo pondría en top, número 1, la carne de res. Okay. La de los rumiantes. De res o de búfalo, pues de otros rumiantes, ¿no? Difícilmente los conseguimos aquí en México. Estamos más acostumbrados a la res. En otros lados consiguen bisón, en otros lados consiguen venado. Bueno, si puedes conseguirlo, adelante, ¿no? Es el top número 1, los rumiantes. ¿Por qué? Porque no son monogástricos como nosotros o como los cerdos. Tienen 4 estómagos donde lo que comen, ellos sí son veganos. Donde comen los vegetales, en esos 4 estómagos los van pasando y lo van fermentando. A nosotros llegan ya sin omega 6. El problema es el omega 6. Por ejemplo, si tú me dices voy a consumir puro puerco, yo te diría que no priorices en puerco. No es malo. O sea, adelante, el puerco, o sea, también lo puedes combinar. Pero les dan, por lo general, de comer avena, que precisamente la avena es para engordar cerdos, ¿no? Y muchos granos y semillas. Y las semillas, tienen mucho omega 6. Y el omega 6 es inflamatorio, nos inflama. Y como es monogástrico, no está ya fermentado y sí llegan a nosotros. Claro que con menos trazas que si me como las semillas. Pero a final de cuentas sí las estamos ahí, sí nos está llegando. Sí, digamos que ya somos un consumidor, ¿cómo se llama eso en mercadotecnia? Que no eres el consumidor el principal, sino ya el secundario. Intermediario, ¿no? El intermediario, sí, secundario. Como el consumidor secundario, ¿no? Entonces, digamos que sí llega. Menos trazas, pero sí llega a nosotros. Entonces, pensemos en rumiantes, dices tú, también podemos
cerdo también, pollo, pescado, etcétera. Y entonces comeremos, bueno, entendiendo este estilo de vida, comemos hasta la saciedad. Ujú. No, Sí. no voy a estar que mis 300 gramos, no sé qué. En desayuno, comida y cena. Desayuno, comida y cena, y si quieres hacer ayuno intermitente, también. Ujú. Si quieres hacer 2 comidas, adelante 2 comidas. Yo he escuchado también estas nuevas corrientes donde dice eso, o sea, tú come cuando tengas hambre, o sea, tu instinto, Sí. no en esos de, y es que ya me toca, es que ya es la hora de la comida, es que tengo que, y ni tengo hambre, pero pues me toca la colación y me lo tengo que echar, sino ahora como que también se ha descubierto eso de, o sea, Tus horas, escucha tu organismo, tienes hambre, come, ya te saciaste, hasta ahí. Oye, y otra cosa de las que se habla mucho, pero si como carne, me va a subir el colesterol y los triglicéridos. Sí, el típico mito, ¿no? De Ajá. los triglicéridos y el colesterol. Bueno, aquí precisamente han satanizado el colesterol por el estudio que les dije del principio. Ese estudio de 1960, bueno, de los 60s, ese fue el primer satanizador de las grasas saturadas y que te eleva el colesterol y todo. Y pusieron unos parámetros muy bajos en todos los laboratorios. Si tú te fijas, ponen el colesterol, si tú te pasas de arriba de 200, no, ya, o sea, estás en peligro y te ponen estatinas. Luego te ponen estatinas para bajarte el colesterol. Sí. También, otra estafa las estatinas. Las estatinas te bajan el colesterol y ¿qué hacen? Dejas de alimentar a tus hormonas. Las hormonas se alimentan del colesterol. El colesterol es el alimento de tus hormonas. Sí. ¿Qué pasa si tú no alimentas a tus hormonas? Se muere. Pues van a funcionar a duras penas. No, sí, se nos van acabando. Es la gasolina. Sí. Es la gasolina de las hormonas. Y justo ese es un punto que a mí me interesa, como mujeres, que nosotros somos hormona. ¿Tú has visto que hay resultados, digamos, en menopausia, en todo esto, teniendo una alimentación carnívora, nos va mejor? Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Por favor. Con una alimentación carnívora, todo el mundo piensa que nada más que debes de priorizar en pura proteína. Pero es bien importante la grasa en la alimentación carnívora. Un 70% de tu alimentación debe de ser de grasas. Ok. Grasas animales. Y un 30% de proteínas. Ahora, la ventaja es que priorizamos en la alimentación carnívora en carnes llenas de grasa. Ahorita sí, lo contrario que te dicen, ay, pura carne magra. No. Ajá. Aquí es elegir carnes con todo y su envoltura. Aquí también es bien importante comer las proteínas con su envoltura. Por ejemplo, si vas a comer pollo, con todo y la piel. Que también ya se la quitamos. Ajá, porque, ay, no, me va a subir el colesterol. Y todo es miedo al colesterol. Ajá. Pero ¿qué tal no le tenemos miedo a comernos una bolsota así de papas? ¿O no le tenemos miedo a comernos una cajita llena de donas que nos venden por docena, porque por docena es más barato? Y no le tenemos miedo. En una sentada nos lo echamos porque dicen que no tiene colesterol. Es una tontería. Bueno, digo, es una tontería. O sea, como el colesterol. Exacto. No, y luego y todo lo demás. O sea, suena tonto cuando lo dices, pero es un hecho. Sí, pero, o sea, pero lo tenemos ya en la cabeza. Lo tenemos arraigado y no es culpa de nosotros. O sea, no es culpa de... No los culpo a los que hacen esto. O sea, no. Porque justo nos han vendido esta idea. O sea, me dio mucha risa una vez que estaba en el súper. Todo el mundo me tiene miedo cuando estamos en el súper porque me dicen, ay, no vas a ver mi carrito, no lo veas. Cuando me encuentro gente, ¿no? Me dicen, no veas mi carrito. Pero bueno, yo estaba en la fila y procuro no analizarlos, por lo mismo, para que no se sientan juzgados. Pero fue inevitable. Me tocó adelante, ¿no? De la fila, una señora, yo no la conocía. Su complexión, pues, no se veía fit, no se veía muy sana. Digo, no quiero ser ofensiva con esta... luego todo me lo malinterpretan, ¿verdad? Pero pues su cuerpo, su complexión no se veía como de una persona pues muy sana. Y en la línea de las compras se veía ahí que tenía claras de huevo, ya ves que te lo venden como en galoncito, en litrito, puras claras de huevo. Y eso me hizo ver todo lo demás
como que me llamó la atención de que dije, ay, claras de huevo nada más, el huevo entero. Ajá. Y eso me hizo desviar mi mirada y tenía un así de coca, bueno, del refresco de cola, Ajá. así grande, enorme, y una bolsa de papas enorme. Dije, ok, le da miedo comerse el huevo entero, pero no le da miedo echarse todo el refresco y echarse todas Sus las papitas. Y eso es lo irónico, eso es lo que yo digo, ¿cómo estamos? O sea, Completamente distorsionados. lo tenemos todo distorsionado y eso es cultural, es un problema cultural y es a nivel mundial. O sea, no nada más es México, que bueno, en México es más grave, que tenemos el primer lugar en obesidad infantil y eso es algo muy grave. Y pues eso me hace, o sea, como que ves cómo estamos en general, ¿no? En la población, porque muchas veces lo sabemos, pero no lo hacemos. O también, ¿sabes qué? Tenemos un discurso justo muy alterado de decir, es que esto sabe rico, ¿no? Entonces me doy como esa saciedad y no sé qué, pero también me estoy cuidando, o sea, como que ya no le cargo más, ¿no? Entonces, si tengo Balanceado. Ajá. Balanceado. ¿Para qué le echo la yema si ya me voy a dar la chance con las papitas, ¿no? O sea, Claro. Nos hacemos unas ideas, pero en el fondo sabemos que nos estamos dañando con todo esto. Se nos está acabando el tiempo y me choca porque creo que estamos en lo más sabroso, pero creo que tenemos que decir todavía varias cosas que me gustaría que sí quedaran, ¿no? Y una, por ejemplo, es justo cuando estamos oyendo toda esta información, tú hablaste de algo muy importante y es el miedo, ¿no? Es de pronto, he oído tanto esto que me da miedo, o sea, a lo mejor a ella le funcionó, pero yo no, y a mí me va a pasar. ¿Podemos nosotros cambiarnos a esta alimentación, estos hábitos a cualquier edad? Claro, a cualquier edad. Si eres humano, lo puedes hacer. Esa es la regla. Ok, tú tienes hijitos, así los llevas. Tu alimentación, me imagino que es así. Sí, procuro. Sí. Obviamente no los puedo tener en una burbuja. No, y eso también, como bien dices, es muy humano, y si no ya caemos como en cosas raras ahí, ¿no? Como medias sectarias, ¿no? Soy de la secta de la... Sí. Entonces, bueno, sí entiendes esa parte, pero digamos, si está como eso, tú estás creando a tus hijos bajo esa línea. Tú misma hiciste un cambio, digamos, ya a lo mejor no empezaste muy, muy pequeñita, pero has tenido como estos cambios. Si yo quiero cambiar a cualquier edad, puedo hacer esto. ¿Es para todos esta alimentación también? El genoma humano estamos diseñados para eso, para ser una base carnívora. El otro mito, y que sé que también lo vas a romper, es, pero tanta carne lastima el riñón. También. Porque es mucha proteína. En el riñón, y que mucha las proteínas y que las purinas y todo esto. No. Lo que daña, fíjate, lo que daña a los riñones o el hígado o el páncreas es el exceso de glucosa. Siempre. El cuerpo humano, el genoma humano, no estamos diseñados para trabajar con la glucosa. Y eso es lo que ha causado tanta enfermedad. Precisamente porque basamos nuestra alimentación en productos altos en carbohidratos. Todo lo que es carbohidrato es glucosa para el cuerpo. Luego me dicen, ay, bueno, pero yo como arroz, es salado. Sí, sabe salado, pero es glucosa. Tu cuerpo lo traduce en glucosa. Arroz, pan, bolillo, galletas saladas, quinoa, también que está muy de moda, amaranto, todo lo que sean carbohidratos, todo tu cuerpo lo va a traducir en glucosa. Y ese es el problema, que lo consumimos a todas horas, todo el día, y ese exceso de glucosa es el que afecta pues el funcionamiento de todo el cuerpo. Lo que causa piedras en los riñones también, algo que quisiera también decir, son los oxalatos. ¿Dónde encontramos los oxalatos? En los vegetales. Son los antinutrientes que hay. En tu cara, Marco Antonio Regil. Ajá. Sí, eso es lo que causa piedras en el riñón. Y no solo en el riñón, también hay piedras en el páncreas, en las amígdalas. En varias partes del cuerpo se generan estos oxalatos. Bueno, estas piedras en el riñón, que es a causa del ácido oxálico que compite con el ácido cálcico. Y se calcifica y se cristaliza. De hecho, son cristales. O sea, si tú ves esas piedras, tienen como piquitos. Si las ves en un microscopio, se cristaliza. Porque compite con el ácido cálcico. Y eso es lo que genera daños en el riñón. Te digo que es tan importante. Otra cosa, tú has visto, tú das consulta, en tus pacientes has visto cómo han cambiado, digamos, cuando hacen, me imagino que les hacen química sanguínea, llegan con una alimentación omnívora, cambian de alimentación. ¿Qué resultados positivos ves?
Lo más positivo es que bajan sus niveles de azúcar en sangre. Eso es lo primero. Bajan hemoglobina glicosilada, bajan insulina, bajan glucosa. Eso es como lo principal. Y obviamente suben colesterol, que eso no les agrada a los doctores porque nos pasamos de 200. Y eso les da el infarto, pero les da el infarto a los doctores, a mis pacientes no, al contrario. Les quitamos el riesgo. Al tener ese colesterol elevado, les quitamos el riesgo de alguna enfermedad cardiovascular. Entonces sube el colesterol, pero sí, dijimos sube. al principio que la bronca es la glucosa. Exacto. Y bajamos también triglicéridos. También algo bien importante. Los triglicéridos son causados también por exceso de glucosa. El hígado convierte el exceso de glucosa la convierte en grasa. Y esa conversión ahí son triglicéridos para el cuerpo. Entonces, entendiendo un poquito, porque creo que sí hay que dejar todavía un poquito más claro lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, muchas veces tenemos gente que piensa eso, ¿no? Que la glucosa está en lo dulce, ¿no? Lo que me sabe dulce, pero está justamente también en el arroz, etcétera, etcétera. Entonces, este estilo de vida está basado plenamente en carne, digamos, bueno, ya vimos que de todo tipo, huevos. Lácteos también. También lácteos. Vi que también tienes un video ahí muy padre eso de los quesos, algunos quesos madurados y todo, que soy fanática de los quesos. Que eso también nos han dicho, que eso de combinar la carne con el queso nos hace mucho daño. Pero realmente, si nos aventamos un taco de carne con queso, lo que más daño nos hace realmente es la tortilla. Ajá, Lo veríamos exacto. así. ¿Tú, por ejemplo, Totalmente. no comes tortillas? No. No. Sí, porque he visto tus videos y yo digo, ay, ¿cómo le hace así? Porque en mi 90% de alimentación no están. Ajá. Pero digamos, a lo mejor si dices, bueno, ahí me como una tortillita. Mira, por antojo no, es por ahora sí que fui a un evento y hay de que los chilaquiles y pues ni modo de no comérmelos, ¿no? Estoy en un evento grande y en un evento que me invitaron, pues no voy a hacer ahí la grosería de no comerlo, ¿no? Entonces, ahí sí lo como y dejo ese 10%. Es donde ese 10% lo dejo para ocasiones así, que no hay para dónde hacerse. Y ahí lo consumo. Pero yo me voy a comer unas tortillitas y me voy a hacer unos taquitos, no. Ok. Sí, todo, carne y todo. Claro, pues creo que hoy se nos movió todo, ¿no? Se nos movió todo. Nos fuimos. Sí, me quedo pensando en muchas cosas, definitivamente. Creo que tenemos que acercarnos mucho al conocimiento, ¿no? Pero también escuchar nuestro instinto, ¿no? Creo que también nos das como esa parte de, a ver, conocimiento, instinto, confianza. Y por último, me gustaría nada más que cerráramos con, ¿qué les dices a esas mujeres que justo tenemos toda una historia y que ahorita que estamos oyendo eso, decimos como que sí me late, pero me da miedo? ¿Cómo quitarnos el miedo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde empezar en cuanto a nutrición o cuanto a deporte? Pues yo creo que necesitamos ambas, ¿no? Yo creo que sí es, tú nos estás hablando de eso, es un estilo de vida, ¿no? Pero creo que ahí viéndolo junto, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo nos quitamos esos miedos? ¿Cómo empezar? Pues siempre de la mano de un profesional. Ok. Porque si tú no sabes por dónde, precisamente, el profesional te va a ayudar y te va a decir, mira, por aquí te van a dar una guía. Yo empecé así. Yo empecé con profesionales que me fueron dando un camino, ¿no? Entonces, es con un profesional y también empezar ya. No posponerlo, porque siempre, el lunes. No, empieza hoy. No lo dejes para el lunes. Porque si empiezas el lunes, lo estás postergando y estás poniendo excusas y pretextos. Entonces, el chiste es empezar hoy y de la mano de un profesional. Accionar. Lo mismo en la comida. Igual. Quitarnos los miedos. Quitarnos esos miedos y si vas con la mano de un profesional te va a decir por dónde empezar, por dónde actuar. Y, por ejemplo, si yo voy contigo, nada más en nutrición, ¿qué es lo primero que me dices que haga? Lo primero es quitar ultraprocesados. Ok. Todo lo que viene en una envoltura, todo lo que está fabricado en una industria, todo el alimento, porque es alimento, no debería de ser llamado alimento, es un producto. Todo lo que son productos, quítalos. O sea, esos elimínalos de tu vida. Ya después vemos lo de los vegetales y nos ponemos ya a afinar detalles, ¿no? Pero eso es como Pero primero, ultraprocesados. Deja tu dieta SAD. Que sí, definitivamente es en la que estamos clavadísimos, súper enfermos y súper
aleccionados, ¿no? Así como Sí, totalmente. Clau, ha sido un placer. Muchas gracias. No, creo hombre, que todavía, gracias a ti. creo que deberíamos hacer como segunda, tercera, cuarta parte porque hay muchísimo. puesta, ¿eh? Pero creo que esto sienta las bases, por lo menos, a lo mejor que se inquieten muchas mujeres, por lo menos, para buscar, como en su momento sucedió contigo. Tuviste ese acercamiento y hoy un cambio, ¿no? Y hoy te estamos viendo. Y pues es un gusto y una maravilla y un deleite platicar contigo. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. No, hombre, gracias a ti, Eunice. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias. La Nube Rosa es el lugar donde convergen las historias de las mujeres de este siglo. Algunas veces vendrán ellas a compartirlas y otras las aprenderemos y las escucharemos a través de los ojos de los compañeros que han sido protagonistas junto con ellas. Gracias por habernos acompañado. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like.